Bueno, listos entonces para arrancar hoy nuestro espacio de 3 lecciones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de 3 lecciones. Qué rico contar con todos ustedes otra vez. Hoy tenemos un invitado, Miguel y yo, muy especial. Es Carlos Ignacio Gallego, el presidente del Grupo Nutresa. Carlos Ignacio, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación de nuevo. Bienvenido a 3 lecciones. ¿Por qué no nos cuentas y le cuentas un poquito a los estudiantes y a las personas que están conectadas un poquito sobre tu carrera profesional, cómo llegaste a donde estás hoy y ya luego entramos en materia de nuestras 3 lecciones? Bueno, muchas gracias, Cristina. Un saludo muy especial, Miguel. Me encanta estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos acompañan en este diálogo. Con mucho gusto. Yo soy el orgulloso padre de Amalia y de Sofía, mellizas, casado con una ingeniera mecánica que se llama Isabel Cristina. A mí me gusta arrancar diciendo que yo soy el nieto de 2 maestros de escuela, porque me siento muy orgulloso de eso. Soy una persona de formación humanista, francamente, y lo cuento como anécdota, cuando yo estaba terminando mis estudios secundarios tenía un gran problema y era que no sabía qué quería estudiar. Me gustaba todo, no era que no me gustara algo, me gustaba todo. Y en esa época decidí que iba a presentar los exámenes de estado a ver en qué me iba mejor, y en lo que mejor me fue en literatura. Pero después de mucho pensar decidí hacerme ingeniero civil. Entonces estudié ingeniería civil, que es una ingeniería muy amplia en EAFIT. Me la gocé. Incluso tuve el privilegio de ser monitor de fotogrametría en la escuela de ingeniería. O sea, que por allá estuve, así como tuve el honor de ser compañero de trabajo de Miguel y de Cristina. No, señor, el honor fue nuestro, que es distinto. Así es, así es. Gracias. Hice una maestría en administración y he venido haciendo una carrera. Ingresé a la Compañía Nacional de Chocolates en 1991 como ingeniero de planeación técnica. Y de ahí en adelante, cada 2 o 3 años tenía un reto. Para hacerlo corto, he desempeñado 11 cargos diferentes. He hecho de todo, incluso crear empresas. Creé tal vez 2 compañías bastante grandes hoy. Fui fundador junto con Carlos Enrique Piedrahita de la Fundación Nutresa, y estando en la Compañía Nacional de Chocolates como presidente, fui invitado a participar en el proceso con el cual se iba a elegir el nuevo presidente del Grupo Nutresa, y desde el año 2014 presido el Grupo Nutresa. Yo quiero decir, para que esto no suene como que lo pone a uno más lejano, que siempre he sostenido que estas posiciones son oportunidades de servir. Son oportunidades de servir. Entonces, cuando Cristina y Miguel me invitaron a esta conversación, inmediatamente dije que sí, porque creo que para mí también es una oportunidad de aprender. Me encanta la universidad. Estoy, de hecho, en el Consejo Superior de EAFIT y hago parte del Consejo de Regentes de la Pontificia Universidad Javeriana, y tengo personas muy cercanas en la Escuela de Ingeniería, familiares, amigos y muchos compañeros de trabajo que son egresados de la escuela, y tengo una gran admiración por la universidad. Además, represento al arzobispo de Medellín en la Junta del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde estamos en un proyecto grandote en alianza con la escuela para la formación de profesionales en medicina. Entonces tenemos muchos lazos y estoy muy agradecido de la invitación y dispuesto a que conversemos. Qué rico, bueno. Carlos Ignacio, qué bueno. Entonces entremos en materia. La idea es que hoy hablemos sobre el tema de liderazgo, y antes de entrar en 3 lecciones, una de las cosas que tú y yo conversamos preparándonos pues para esta conversación era hacer un preámbulo hablando un poquito de lo que es ese modelo de liderazgo que se viene trabajando en el Grupo Nutresa y de esa visión también que tiene el grupo sobre el tema. Entonces, ¿nos cuentas un poquito sobre eso, por favor? Claro, Cristina, y yo creo que es importante porque hay muchísimas definiciones de liderazgo, y yo quisiera transmitir cómo lo vemos nosotros. En Grupo Nutresa creemos que el liderazgo es una capacidad.
Cuando uno arranca la definición por decir que es una capacidad, quiere decir que eso no es estático, ni que es algo que simplemente le llegó a uno por herencia o caído del cielo. Es una capacidad y se puede desarrollar, se debe desarrollar. Y es la capacidad de motivar, de convocar, de influir para que se den tres cosas. Para que uno pueda contribuir al desarrollo de los demás, al desarrollo propio y al mismo tiempo lograr los objetivos de la organización. De entrada, fíjate que en esa definición nosotros vemos el liderazgo siempre conectado con el otro, siempre conectado con el otro. Cuando uno habla de personas es muy fácil pensar quién es el otro, pero para simplificar yo les diría que las organizaciones también tienen un otro, que son los grupos relacionados o los stakeholders. Entonces, cuando se está hablando de que ahora las compañías deberían estar en un capitalismo multi-stakeholder, o sea, pensando no solo en los accionistas, lo que estamos hablando es de este liderazgo. Entonces, el liderazgo debería contemplar que los que trabajan con uno crezcan, que uno se vuelva mejor persona también y mejor profesional, pero que al tiempo se logren los objetivos de la organización. Esa es la mirada del liderazgo. Y quisiera contarles que una vez uno hace esa definición, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo lo logramos? Y el ejercicio que hicimos es un ejercicio de pensar qué tipo de talentos deberían tener los líderes en Nutresa para que esta compañía pueda llegar a ser lo que quiere ser. Porque uno no debería buscar personas que manejen el negocio de hoy, porque lo de hoy es fácil, pues ya lo estamos haciendo. Deberíamos buscar líderes que sean capaces de llevarnos a donde queremos llegar. Y ahí hicimos el ejercicio de mirar compañías muy exitosas en el mundo, de escuchar las personas de adentro, de tratar de capturar buenas prácticas y de priorizar, porque si uno al fin y al cabo se hace esa pregunta y sale con 100 respuestas, es lo mismo que no tuviera respuesta, porque no le vas a trabajar a 100 cosas ahí al mismo tiempo. Y inicialmente llegamos a 7 talentos. Dijimos, mira, hay 4 talentos que uno quisiera que los tenga cualquier persona que trabaje en Grupo Nutresa, primero. Y esos 4 son sencillos. El primero se llama desarrollo de sí mismo y de otros. El segundo se llama innovación y gestión de cambio. El tercero se llama sentido colectivo, amplío un poco ahí, es como yo me veo conectado con los demás, en relación con los demás, no aislado, porque en realidad nadie está aislado dentro de una empresa. Y perdón, Carlos Ignacio, una pregunta ahí con ese sentido colectivo. Me imagino que no es solo dentro de la empresa, sino también con todos esos stakeholders de que hablabas ahora, ¿cierto? Claro que sí. Y ahora cuando vamos a las lecciones, una de las lecciones tiene que ver con eso, con esa conexión. Porque a veces pudiera pensarse que las compañías están como encerradas en una muralla y no, y cada día menos. Entonces el tercero que mencionaba era sentido colectivo y el cuarto se llama pasión por el otro. Es más, la primera definición de ese cuarto talento era pasión por el cliente y el consumidor, pero es que resulta que no. Ese es el cliente y el consumidor es un pedacito del otro. Cuando uno va a las empresas y normalmente pregunta si conocen al otro, siempre dicen que conocen al cliente y al consumidor, pero claro, lo conocen porque si no, no venden. Pero qué bueno conocer a los demás, sí, a los empleados, qué bueno conocer a los proveedores, qué bueno conocer el Estado, a los gobernantes, o los sindicatos, o las ONGs. Entonces el cuarto punto se llama pasión por el otro, pensar en el otro. Se relaciona mucho también con este tema, pues que todas las organizaciones están hoy en día revisando y promoviendo, que es el propósito, trabajar por un propósito más que trabajar por el esquema tradicional, digamos, de la misión y la visión. Sí, y sabes, Miguel, aunque me desordené un poquito en la presentación, yo les decía, tenemos 4 talentos que esperamos que todo el mundo tenga. El propósito del Grupo Nutresa, a propósito de lo que mencionas, dimos la discusión y el propósito de Nutresa es poderosísimo. Es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Ajá.
Y cuando yo pienso en ese propósito, lo que me imagino primero es si estuviéramos en un mundo donde tuviéramos muchísimas empresas, todas muy buenas y todas dispuestas a pagarle más de lo que la compañía en la que yo estoy le puede pagar a su personal, ¿a qué invitaría yo a la gente para que prefiriera venirse para acá? Digo, yo quiero invitar a la gente a que construyamos juntos un mundo mejor. Y y sé que especialmente para los jóvenes, hoy es mucho más importante que en el pasado. Es mucho más importante que en el pasado. Entonces, ese es el propósito nuestro. Pero bueno, ahí van 4. Pero dijimos, ve, hay 3 talentos adicionales que los debería tener toda persona que tenga gente a cargo. El primero se llama visión sostenible. Y es bueno, necesitamos que el que tenga gente a cargo no piense solo en lo económico, sino que permanentemente esté pensando en lo social y en lo ambiental. Y ojo, cuando yo digo que piense, no es solo para actuar, porque es que a veces es malo dejar, a veces no hacer nada es lo peor, ¿sí? Esto es para la acción o para ver la no acción. Entonces, visión sostenible es clave. El segundo tiene que ver con la definición de liderazgo, que es inspiración al logro. Es listo, yo sé qué queremos, estoy convencido que es lo correcto, lo tenemos todo planeado, pero cómo logro invitar, comprometer, convocar? Y el tercero que queremos que tenga todo líder, toda persona que tenga gente a cargo, se llama pensamiento sin fronteras. Muchos de los límites de estas compañías no tienen que ver con la financiación ni con la tecnología, tienen que ver con sueños grandes, con jefes que no maten las ideas, con promover cosas, así no se las haya ideado uno, con reconocer que hay otro que tiene una mejor idea y atreverse a combinarla con la de él. Entonces ahí tenemos 7 talentos. Y empezamos a trabajar con esos talentos en la selección, en la formación, a medir brechas, a armar grupos. Cuando se empezó a acelerar todos los temas, se empezaron a acelerar los temas de tecnologías y alguien nos decía, bueno, pero ¿y qué? ¿Y la tecnología y esos 7 talentos? Y nos dimos cuenta que nos faltaba como una capita transversal que se la sumamos al modelo, que es la adaptabilidad. Y que nos llegó primero por la tecnología, pero que ha sido clave en este tema de COVID-19. Y la adaptabilidad está compuesta por 2 cosas, por la flexibilidad y por la velocidad. Ser capaces de cambiar cuando lo mejor es cambiar y además ser capaces de hacerlo rápido. Sí. Porque si yo el plan de COVID me demoro 1 año para hacerlo, pues de aquí a que lo haga, pues han pasado muchas cosas. Y quisiera decir, entonces, que esos 7 talentos y esa capa de adaptabilidad, no se nos puede olvidar que está sembrada en una base de humanidad. ¿Qué quiere decir en una base de humanidad? Sí, es clave. Yo les digo que una de las cosas más duras es que cuando uno analiza los fracasos más grandes de los líderes, tienen que ver con temas de humanidad. Y nosotros lo que decimos es que los talentos del modelo de liderazgo en Nutresa se apoyan en una capa de humanidad donde nos reconocemos como humanos, sabemos que no somos perfectos, no vamos a posar de que somos perfectos y estamos dispuestos a ayudar y a dejar que nos ayuden. Eso es clave, eso es clave. Y esta última, esa frase de humanidad también salió antes del COVID, pero en el fondo, si a mí me dicen traduzca esa base de humanidad, yo diría es reconocernos vulnerables, saber que somos vulnerables. Entonces, fíjense que la capa de adaptabilidad que surgió inicialmente por tecnología y esa capa de humanidad, esa base sobre la que se apoyan los talentos, es válida para muchos de los cambios que estamos afrontando y seguramente podrá hacerlo para cosas adicionales que vengan, porque no sabemos, después de esto puede que venga un shock grande de cambio climático, por ejemplo, o que tengamos otros temas sociales. Entonces, ese es el modelo de liderazgo
que tenemos en Grupo Nutresa. Y al final del día la humanidad genera una empatía en todos los líderes a cualquier nivel que les permite entender las necesidades del otro y ajustarse también a esa nueva realidad, si la queremos llamar así, o el próximo reto que tengamos, que no sabemos cuál va a ser. Digamos que ese es un componente que definitivamente es un componente necesario, ¿no? Sí, Miguel, sí, definitivamente. Tal vez yo remataría con una pregunta que me hizo mi hija hace muchos años, cuando estaba más pequeñita. Me dijo, papi, al final tú, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Me encanta. Y yo le di una respuesta inicial, pero he pensado mucho. Esa es una pregunta, o sea, ¿qué es lo que hace un líder? La primera pregunta que le di a mi hija fue que yo tenía antes en otra organización como una sombrilla y le podía servir a unas personas, y ahora en esta organización lo que tenía era una sombrilla más grande. Tenía la oportunidad de servirle a mucha más gente. Pero para poner la respuesta todavía más concreta, yo creo que uno como líder lo que hace son principalmente 4 cosas, no más de 4 cosas. Uno acompaña el desarrollo de las personas. Y ese verbo el verbo acompañar no está ahí por sorpresa, porque yo no puedo obligar a nadie a que se vuelva mejor, yo lo puedo acompañar. Claro. Y ese acompañamiento significa mucho: retroalimentación, escucha, corrección conjunta cuando haya que trabajar, reconocimiento de lo bueno. Bueno, eso es lo primero que uno hace, acompañar el desarrollo de otros. Lo segundo es construir confianza, que es bien difícil, pero la confianza se construye principalmente con coherencia, haciendo lo que uno dice, reconociendo cuando se equivoca, escuchando, siendo puntual, cumpliendo las promesas. Se construye confianza. Si a mí me dicen, no, y las marcas, yo digo, no, es que es muy parecido a construir marca. Sí. Es construir marca. Total. Entonces, construir confianza. Tercero, y tú lo mencionaste ahora, Miguel, te me adelantaste, un líder busca todos los días un propósito superior, que sea tan potente que enganche a todo el mundo. Es más, yo les digo, yo he tenido jefes que en momentos de dificultad, si a mí me hubieran dicho que no había dinero para pagarme, yo hubiera trabajado gratis, porque estaba absolutamente convencido de ese propósito. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar de tener, un propósito súper poderoso y que no sea egoísta, que sea algo de verdad trascendente. Y cuarto, el líder tiene una gran responsabilidad de mantener viva la esperanza. ¿Sí? La esperanza es como ese estado de ánimo de cómo me siento yo frente a mis sueños y a mis retos. Un líder tiene que encargarse de que en la organización en donde está, o si es el líder de una ciudad o de un país, que no se pierda la esperanza. En algún momento, en una de las compañías de Grupo Nutresa que se llama Nueva Venta, hicimos un estudio sobre cómo vivían las personas de los estratos 1, 2 y 3. Y queríamos entender cómo vivían, cómo eran sus ingresos, cómo ahorraban, si ahorraban, y tratar de entender la pobreza. Y les digo, la peor pobreza que hay se llama desesperanza. Desesperanza. Entonces nosotros tenemos un reto. Los líderes no podemos dejar que prospere la desesperanza. Como yo soy ingeniero, y esto está lleno de ingenieros por todos lados, la esperanza es la suma de 3 cosas: sueños, ganas y caminos. Sueños, ganas y caminos. Entonces, el líder se tiene que encargar de que a la organización no le falten sueños, no le falten aspiraciones, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ese es apenas uno de los factores. No puede faltar el compromiso, como esa determinación, esas ganas, no pueden faltar ganas. Y los caminos tienen que ver con la estrategia, cómo llegar allá. No se da, o sea, uno no puede decir que está muy esperanzado, ¿sí? Que sabe qué quiere, pero no sabe si quiere ni cómo. Eso no funciona. O que yo estoy súper motivado y tengo un plan muy bueno, pero no sé para dónde voy. Tampoco funciona.
o que tengo un súper sueño, estoy muy comprometido, pero no sé cómo. O sea, se necesitan los tres. Entonces, con ese modelo es que estamos trabajando y tengo que decir que eso no está acabado. O sea, esto está en permanente evolución. Todos los días aprendemos. Muy chévere, Carlos Ignacio, y nos conecta, yo creo que chévere, hablaste en varios de los puntos sobre cómo ese líder definitivamente tiene que ir más allá de las fronteras, y las fronteras no son las fronteras geográficas para nada, sino mucho tipo de diferentes fronteras que nos ponemos en la vida, cabeza. Entonces, también por eso fue que hablábamos de esta conversación como 3 lecciones de liderazgo más allá de las fronteras de la empresa e incluso de uno personalmente. Entonces, ¿por qué no empezamos con esa primera lección? Bueno, sí, había muchas cosas para escoger, pero tal vez la primera que escogimos fue prioridades. Prioridades. Entonces, y voy a hacer algo práctico, no teoría. Grupo Nutresa es una organización que vende sus productos en más de 70 países del mundo y tiene operaciones en en 15 exactamente, en 15 países del mundo. Cuando al comienzo de este año empezamos a escuchar las noticias de que había un virus, que había una enfermedad por allá lejano, lo primero que nos pasó es que los compañeros nuestros que trabajan en la compañía que tenemos en Shanghai, que es una compañía de carácter comercial de compra y venta, ellos ya estaban. Mejor dicho, cuando aquí oímos la noticia, allá ya estaban en ya lo estaban pandemia. viviendo. Allá Y ya ya estaban de tenían, tapabocas. ya estaban. Y lo primero que empezamos a ver fue pues esa cosa tan terrible y sentir que eso que tal vez habíamos oído en las conferencias que podía pasarle a la humanidad ya estaba ocurriendo. Y nos llamaban los compañeros a decirnos que no había tapabocas y mandamos tapabocas de Colombia a China. No No lo le puedo puedo creer. creer esa historia. Así fue, mandamos los compañeros de China los primeros tapabocas. ¿Por qué? Porque todo se acabó allá. Los Claro. tomó por Claro. sorpresa. Pero y empezamos a ver que este tema estaba extendiéndose rápidamente. Yo estuve en el mes de marzo en una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo y estando allá hablando con Luis Alberto Moreno y con otros líderes, nos dimos cuenta de las discusiones. Todavía no había ninguna restricción, pues yo había ido en un vuelo normal, comercial, y alcancé a salir de Estados Unidos 3 días antes de que hicieran el primer cierre. Y cuando llegamos acá hicimos un ejercicio, una reunión de planeación con el comité directivo en Grupo Nutresa y tomamos la decisión el 5 de marzo de crear un centro de comando unificado para todo el grupo. Y lo creamos. Y lo creamos porque sabíamos, por lo que ya sabíamos de los compañeros de Asia, todo lo que se nos iba a venir, todo lo que había por aprender, qué tan expuestos estábamos. Y lo primero que tuvimos claro era que íbamos a tener que aprender a manejar el miedo, porque era algo muy desconocido, muy rápido, gran volatilidad, gran incertidumbre y que nos iban a pedir mucha orientación, que iban a esperar de nosotros instrucciones, decisiones, planes. Y el primer ejercicio que hicimos fue fijar prioridades, fijar prioridades. ¿Por qué es importante tener prioridades? Porque se facilita la toma de decisiones. De hecho, el propósito, los principios, los valores, la filosofía, lo que hacen es que sirven de marco para que las personas no tengan que inventarse todo de cero cada que haya un problema. Y en Nutresa decidimos que íbamos a afrontar esta pandemia con 3 prioridades. La primera y la más importante es el cuidado de las personas, de la salud y de la vida. Les digo, y además le sumamos ahí que entendiendo la situación social en la mayoría de los países donde trabajamos, decidimos que íbamos a hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo para cuidar los empleos. Desde el comienzo, desde el comienzo. Claro, es que en nuestros países ese tema es fundamental. Claro, entonces les digo, vea, esta prioridad, esa sola,
hizo que las decisiones más difíciles de todo este año fueran relativamente simples. Porque si yo tengo eso claro, cuando a mí me preguntan si debemos enviar a la casa y mantener aislados personas que tengan enfermedades de base que los hacen más vulnerables, yo les digo, obvio. Es más, no solo ellos, los que sean muy saludables, pero vivan con personas que tienen esas condiciones, también hay que aislarlos. ¿Sí? Y llegamos a tener más de 5.000 personas en la casa. Por ejemplo, los de los restaurantes, llegamos a tener 4.500 personas de los restaurantes en la casa sin poder hacer nada en la casa, porque los empleados como nosotros podemos trabajar remoto, pero el que trabaja dentro de un restaurante pues no puede ponerse a cocinar en la, Claro, nada cocina más de que la hacer. casa. De acuerdo. No lo puede hacer. Y lo hicimos convencidos de que con una mirada de largo plazo, eso que estábamos haciendo era lo correcto. Segunda prioridad, el mundo de la alimentación. A nosotros nos parece como muy natural ir a un supermercado o a una tienda y encontrar ahí todo lo que necesitamos. Yo les quiero contar que eso no es así en todos los lugares del mundo. No es así. Y hubo países muy golpeados donde las cadenas productivas tuvieron problemas muy serios. Ustedes, cuando yo digo eso, a lo mejor piensan en Venezuela, pero yo les digo, no, no, piensan en Estados Unidos y si buscan las noticias, miren qué pasó en el mundo de los productos cárnicos en Estados Unidos. Hubo desabastecimiento porque las personas que trabajaban ahí, por muchas razones, se enfermaron y no había quien operara las plantas. Entonces, y muchos vegetales también, pues que tuvieron claro, que no había quien cosechara, quien recogiera las cosechas, entonces tuvieron que salir de una cantidad de cultivos en California y demás. Sí, entonces la segunda prioridad, lo que dijimos es, vea, miremos nuestro trabajo como una misión, y hagamos que no falten alimentos en las mesas de los hogares en los países donde trabajamos. Y eso implica desplegar detrás una cantidad de planes de continuidad de negocio, de desarrollo de proveedores alternativos, de manejar los stocks, de manejar los flujos de caja en los negocios, garantizar que estuviéramos operativos siempre. Y esto suena muy sencillo, pero cuando uno tiene operaciones directas en 15 países, el COVID no va a la misma velocidad en todas partes. Entonces, las primeras crisis duras las tuvimos en Estados Unidos, la segunda en Perú, las terceras en Chile. Tal vez el país donde hoy estamos más ocupados con este tema es Colombia. Ya en los otros países estamos en niveles diferentes. México también muy retador. Entonces, segundo, cumplir la misión. Y la tercera prioridad, dijimos, bueno, si estamos cuidando a las personas, si estamos cumpliendo la misión, este es un problema de toda la humanidad. Nosotros tenemos que volvernos parte de la solución. Entonces, vamos a cooperar con aliados públicos y privados para ser parte de la solución, especialmente para contribuir a la protección de la población más vulnerable. Y ahí hemos hecho de todo, dentro y fuera de Colombia. Hemos aportado recursos para mejorar las capacidades del sistema de salud, por un lado. Hemos hecho donaciones de más de 270.000 mercados. Hemos trabajado para facilitar la realización de pruebas en municipios muy pequeños, alejados, donde no había nada. Hemos trabajado en el desarrollo de capacidades, como digo, con aliados públicos y privados para lograr que esto se dé. Y hemos logrado convocar a otras empresas, porque aquí pues no es competir, sino cooperar cuando se trata de ayudar. Entonces, cuando yo hablo de prioridades, y tal vez me volvería a esa primera lección, es parte de lo que hace un líder y en parte lo que uno hace cuando decide una estrategia es que escoge unos caminos y tal vez renuncia temporalmente a otros. Fijar prioridades es eso. Si yo no fijo prioridades, a lo mejor una persona cree que es más importante vender 10 millones de pesos más que cuidar la vida de alguien. Y no, no. Es más, rompimos paradigmas. A mí me decían, bueno, la gran fortaleza de Nutresa es la presencia directa en las tiendas de barrio. Pues yo les digo que nos atrevimos en muchos casos a tener la fuerza de ventas toda trabajando virtualmente. Toda. Y es más, todavía hoy en Colombia tenemos un esquema que se basa en las estadísticas de cada ciudad y mira la ocupación de las UCIs y mira las tasas de contagio y con base en eso definimos si la fuerza de ventas sale o no a la calle.
No le Wow. puedo creer, qué bien, qué Así buen es. uso de los datos. Ese es un extraordinario ejemplo de cómo se aplica el manejo de data en la toma de decisiones de los negocios. Pero yo diría que ahí lo más importante, más que la herramienta, porque la herramienta la aplica cualquiera, es ser uno capaz. Ahí me dijeron, bueno, pero es que vamos a vender Claro, menos. Yo le dije, no, yo no no creo. importa. Y les cuento que vendimos más. Claro, Vendimos más, vendimos claro. más. Total. ¿Por qué? Porque la gente fue muy ingeniosa y desde casa dijo, no, si la empresa está haciendo esto conmigo y por mí, yo no puedo ser inferior. Y se inventaron formas combinando el teléfono, combinando herramientas de WhatsApp, lo que digital se pudiera hacer, lo digital. Y hemos trabajado así mucha parte del año. Yo creo que finalmente, y adelantándome un poco, el mundo que viene no es puramente virtual ni puramente físico, es una combinación. Es blended, sí, Lo que Total. nos pasó acá es que esta situación aceleró el desarrollo y la aplicación de algunas capacidades. así ¿Sí? es. Los que estaban en cero les tocó más duro, quienes teníamos algún camino lo aceleramos. Yo lo que puedo decir es que los planes de mediano y largo plazo de digital se volvieron de corto plazo, se volvieron de corto plazo. Entonces, tal vez, y ese nombre de elección suena como muy pretencioso, pero yo diría, no, es más un aprendizaje. Dijimos, es importante fijar prioridades. Ujú. Uno no puede dejar a la gente como que cada uno decida totalmente suelto, porque las organizaciones, la gente ante el miedo, ¿qué espera? Señales de sus líderes, por lo Claro, menos un marco. ¿Qué esperan claro. de mí? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es importante. Yo, Entonces, yo, yo le quiero hacer una preguntita ahí, porque sí, quiero conectarlo con algo que nos estaba diciendo antes, y es como el líder, una de sus funciones es justamente mantener la esperanza del equipo. Pero en medio de todo esto, pues los líderes también seguramente ellos mismos en su fuero personal sentían miedo, estaban preocupados, había una gran incertidumbre porque nos ha acompañado la incertidumbre todo este año y nunca nos había tocado administrar semejante nivel de incertidumbre. Entonces la pregunta que le quiero hacer es, ustedes como equipo directivo, ¿qué hicieron para fortalecerse como líderes, para poderle administrar, si me permite el término, esa esperanza al resto de los colaboradores del grupo? Miguel, ves, esa pregunta es muy buena. Yo tengo que decir que este tema de liderazgo, el que yo hablé como preámbulo, es un tema que no lo hicimos por el COVID, venimos trabajando en él. A finales del año pasado habíamos decidido eh, trabajar en un programa para el equipo de la más alta dirección que se llama PAD, Programa de Alta Dirección, y donde Ujú. tenemos un asesor externo y estábamos haciendo un trabajo muy profundo de mejora y de desarrollo de líderes basado en que cada uno tuviera una mirada profunda hacia adentro. Yo no lo dije ahora, pero estoy convencido de que el liderazgo se apoya en lo que uno más profundamente es y en lo que uno cree. Yo creo Ujú. que es muy difícil que uno sea mala persona y buen líder. No, el liderazgo se apoya en lo que uno más profundamente es, en lo que uno cree. Entonces veníamos trabajando en ese programa y cuando empezaron los temas de distanciamiento físico, a mí me gusta hablar más de distanciamiento físico que distanciamiento social. De Yo acuerdo. creo que uno, así sea digitalmente, puede ser cercano. Yo los puedo saludar a ustedes con cariño y con aprecio y ser cercano, aunque sea digital. De acuerdo. Entonces, lo que hicimos, tuvimos una discusión y había personas que decían, bueno, pero entonces vamos a aplazar nuestro programa hasta que pase esto. Dijimos, no, no, por ningún motivo. Lo que tenemos es que acelerarlo. Y, y yo lo que creo, Miguel, es que la gestión de la incertidumbre y la forma en que enfrentamos los desafíos siempre está ahí. A mí me dicen, no, es que estamos en una crisis. Yo les digo, ¿cuándo no? Siempre hemos estado en alguna crisis distinta, en un choque de commodities, en un estallido social, en una catástrofe natural, en una apertura económica, ahora en una pandemia, más adelante podrá ser el cambio climático. Entonces yo creo que parte del trabajo de los líderes es enfrentar la incertidumbre, es gestionarla, es gestionarla y tener la capacidad de escuchar,
tener la capacidad de imaginarse escenarios y discutirlos con el equipo y tener, digamos, unos caminos escogidos y hacer lo que hay que hacer para desarrollar esos caminos. Lo otro es esa energía y esa fortaleza, un líder va encontrando cómo nutrirla. En mi caso, yo digo que es la combinación de varias cosas. La vida en familia, en mi caso, para mí es muy importante. Yo, cuando a mí me dicen que algo es imposible, yo miro a mis hijas y yo sé que no es imposible. Creo que la espiritualidad, y no estoy hablando de religiosidad, sino espiritualidad, es también clave. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el mindfulness, le creo, el deporte. Es más, yo les digo que yo, por ejemplo, en esta pandemia he estado fanático de los simuladores de bicicletas. Y monto 6 días a la semana y he bajado ¡Ave María! Y he bajado 10 kilos, y ya dupliqué el FTP y voy para arriba. Y encontré que en la combinación de eso, del deporte, de la vida en familia, de la espiritualidad, y lo otro es con ese sentido de que el liderazgo tiene que ver con el otro, uno encuentra esa energía. Lo otro es que el compromiso se nutre de los logros. Uno se va dando cuenta que los esfuerzos dan frutos y no se vuelve triunfalista, pero se da cuenta que sí se pueden cambiar las cosas, que sí se puede trabajar por la gente. Y uno encuentra, fíjense que en la misma definición de liderazgo yo mencionaba que uno convoca e inspira para que se dé el desarrollo de los demás, el desarrollo propio y el logro de los objetivos de la organización. Entonces, creo que uno como líder siente ese compromiso y no quiere ser inferior a ese reto, pero cada persona encuentra que alimenta esa energía. Yo como ingeniero, pues yo recuerdo mis clases de física que decían que trabajo era fuerza por distancia. ¿Sí? Y en el fondo, el trabajo de uno es una energía aplicada en un tiempo. Si uno está muy bajo de energía, necesita tal vez meses para hacer cosas que toman minutos. Entonces, tú tienes que escoger, ¿quieres quedarte bajito de energía y trabajar muchísimo tiempo o vas a encontrar cómo se llena esa energía? Con temas espirituales, familiares, el contacto con la naturaleza, el ejercicio, el pensar más en los otros. Y lo otro es que yo creo que ahora hablábamos de la inspiración al logro. Es muy importante que a uno como líder lo motiven las cosas. Yo pues he pensado mucho qué es lo que me gusta en el trabajo. Y yo descubrí, por ejemplo, que en el caso mío, a mí lo que más me gusta es, primero, trabajar con personas. Y segundo, me gustan los retos difíciles, especialmente grandes. Y cuando me dicen que es imposible, me gustan más todavía. Me gusta más. Me gustan más. Si el trabajo es pequeño, demasiado fácil, yo no soy para eso. A mí me gusta hacer cosas grandes y complejas y que generen un impacto positivo en las personas y hacerlos con los demás, porque si se logra en equipo, en mi caso lo disfruto más que si uno lo fuera a hacer solo. Entonces, gracias por tu pregunta, porque hay que dar una reflexión y esa energía, ¿dónde viene? Digo, no, yo creo en Dios y para mí la espiritualidad es una gran fuente de energía, así como te mencionaba lo es la familia y es el sentido del logro. Bueno, entonces creo que nos quedó prioridades, completo. nos quedaron claras las Clarísimas prioridades. las prioridades. Bueno, un segundo aprendizaje, y voy a tratar de ser breve porque me tomé ahí mucho tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido es la interdependencia. Resulta que nos hemos dado cuenta con esta pandemia que no basta que uno se cuide solo. Porque si yo me cuido, pero los familiares que viven en la misma casa, o mis vecinos con los que yo converso, o quien me lleva en un taxi, o sea, si no nos cuidamos todos, perdemos todos. Si no nos cuidamos y la cosa se vuelve tan grave que de nuevo se necesita un lockdown de esos que hay ahora de nuevo en Europa, perdemos todos. Entonces, lo que
yo diría que el mundo venía en una espiral de un individualismo muy duro, como el sálvese quien pueda, y que yo estoy bien y el resto que se defienda. Y creo que eso no es por ahí. Aquí hemos recibido una gran lección y es que todos dependemos de todos. Y por eso mi segunda lección se llama ecosistemas, porque cuando uno piensa en un ecosistema, que es un término muy biológico que se inventó un señor por allá de apellido Tansley en 1935, cuando uno piensa en ecosistema, primero piensa en seres vivos, en seres vivos. Y aprovecho y les cuento una anécdota. Yo invité hace muchos años, muchísimos años, pues más de 20 años, invité al doctor Jorge Molina Moreno. Cuando yo trabajaba en Compañía Nacional de Chocolates, llamé al doctor Moreno, que ya estaba jubilado, y le dije, doctor Molina, usted que es alcalde verde, ¿por qué no viene? Y conversamos con los operarios de la planta. Y él muy generoso con lo que sabía, un sabio, un hombre visionario. Él hablaba de desarrollo sostenible cuando eso no existía en el mundo. Cuando no se usaba. No había Me dijo, no, libros de eso. yo voy. Y le reuní 400 empleados allá, 400 operarios de la planta, en el comedor de la planta. Y él llegó allá muy encorbatado, muy elegante. Dijo, gracias al doctor Gallego que me invitó a hablar con ustedes sobre ecosistemas. Yo lo primero que les quiero decir es que yo no puedo hablar de ecosistemas sin hablar primero del hombre, porque el ser más importante de los ecosistemas es el hombre. Y o sea, por ahí arrancó la lección. Mejor El año dicho. pasado, sí, el año pasado que me leí la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, me volví a encontrar ahí en esas páginas. Es como que estuviera hablando con el doctor Molina, porque textualmente dice el Papa ahí, dice que no puede haber ecología sin antropología. Es la misma frase, dicha de otra manera. Bueno, entonces de nuevo, los ecosistemas lo relacionan a uno con la vida y le hacen caer en cuenta varias cosas. Primero, que un ecosistema no es más potente porque haya un nodo muy pesado. La fortaleza de los ecosistemas depende no de que haya del peso de los nodos, sino de la fortaleza de las relaciones. De las conexiones. De las conexiones. Segundo, cuando yo caí en cuenta, yo dije, sí, de hecho, lo que la gente llama capital social en una sociedad es la suma de todas esas relaciones. Y nosotros, una responsabilidad que tienen los líderes, que tenemos todos, es construir más capital social. O sea, esa sociedad individualista, así como nos lo está mostrando el COVID, cuando se cuida solo uno y el resto no se puede cuidar, al final sufrimos todos. Una sociedad sin relaciones, una sociedad desconectada, donde no nos conocemos o no nos escuchamos o no nos respetamos y somos diferentes, no tiene futuro. Lo otro, que tal vez ahora lo mencionamos, es que en un ecosistema a uno le queda claro que todo tiene que ver con todo. El famoso cuento, pues, de que si aletea una mariposa en un lado, tiene un efecto en otro. Sí, todo tiene que ver con todo. Pues no sabemos el primer caso de COVID a Colombia cómo llegó. El caso es que nos llegó mucho antes de lo que sabemos técnicamente, porque el primero a lo mejor nunca se hizo prueba. A lo mejor llegó y se instaló y bueno. Lo otro... Pudo haber sido asintomático todo el tiempo. Así es. Lo otro que uno aprende mucho de los ecosistemas es la diferencia de las estructuras rígidas al trabajo como por unities, por unidades con un sentido. Entonces, tal vez nuestras organizaciones a futuro se van a ir pareciendo más que a una estructura rígida, inamovible, más a unas unidades con unos links que pueden cambiar dependiendo de las soluciones que estemos buscando o construyendo. Y las empresas son realmente más una red extendida. Ahí vuelvo y repito lo que decía ahora, no es esa muralla y una compañía adentro, ¿no? Es una red donde gestionar esas relaciones es clave y donde uno no se imagina solo cajones de organigramas, sino que hay unas nubes y esas nubes se pueden mover y pueden ocupar espacios de manera temporal.
Y eso es muy, muy importante. Y ahí vuelve y sale esa capa que yo mencionaba ahora en el modelo de liderazgo de Nutresa de adaptabilidad. O sea, los ecosistemas sí que saben de adaptabilidad. Por eso uno se sorprende y encuentra que una selva que habían tumbado, si la dejan un tiempo, uno vuelve y encuentra que se regenera y que puede volver a crecer. Sí, pero encuentra también que es vulnerable y le podemos hacer daño permanente si no ponemos cuidado. Y por último, nos recuerda esa lección del doctor Molina que yo mencionaba ahora. Es el hombre como un actor dentro de un ecosistema. Entonces, primera lección, y me devuelvo prioridades. Segunda lección, qué bueno pensar más en ecosistemas. Y pensar más en ecosistemas implica pensar más en stakeholders y gestionar relaciones. Y tal vez el tercero, y ahí me van a disculpar porque les voy a hacer es una lista y voy a contar una anécdota que le conté a Cristina. Yo el tercero lo voy a llamar aprendizajes, que puede sonar raro que a uno le digan que una lección es aprendizajes. Sí, es que nosotros seamos sensibles y entendamos que así hayamos estudiado y así tengamos experiencia, hay que tener humildad para cuestionarnos y ser capaces de desaprender y aprender de nuevo. Yo en esta biblioteca en donde estoy en mi casa, aquí a este lado de mi mano, tengo un tablero y lo que me pasó fue que cuando empezó el distanciamiento y trabajé aquí por muchas horas, que normalmente se volvieron jornadas más largas de lo que teníamos en la oficina, me empecé a encontrar algunas cosas muy interesantes y yo dije, no, voy a aprovechar y voy, cada que me salga un tema que se vuelva evidente, que yo crea que es algo que está tomando más importancia y que probablemente se nos quede instalado o que ojalá se nos quede instalado. Entonces lo anotaba en un papelito y lo pegaba acá. Y así fui acumulando un montón de aprendizajes que me voy a atrever a mencionar de manera muy rápida, porque algunos en ellos ya hemos profundizado y algunos son tan profundos que tomarían horas. Pero sí voy a hacer esa listica y tal vez el titular se llama Aprendemos siempre. Necesitamos desaprender también siempre. Y arranco por el primero, es vulnerabilidad. Siempre hemos sido vulnerables, siempre. Pero a veces tratamos de simular, ¿no? O simulamos que no. O no queremos mostrarnos vulnerables porque creemos que si nos mostramos vulnerables van a pensar que somos menos. Y voy a poner... Ese miedo generalizado. ¿Por qué me voy a mostrar mi vulnerabilidad si me muestra débil, me muestra...? Sí, y yo creo que al revés, un líder que se muestra vulnerable y se muestra humano es mucho más cercano. Además, yo ahora les mencionaba que no somos perfectos, entonces, ¿por qué tenemos que aparentar que somos perfectos? Y decía que una de las fuentes de confianza, de construcción de confianza, es reconocer los errores. Hace un poco más de un año hubo un escándalo muy grande en Estados Unidos con Elon Musk, Tesla, porque él se atrevió a salir en unas conferencias y a mostrar muchas cosas de cómo él es en la vida privada. Y una psiquiatra en Forbes sacó un escrito muy interesante donde ella hacía un análisis psicológico y decía, vea, la interpretación ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué si no somos perfectos esperamos líderes perfectos? Y decía, vea, en el fondo, muy adentro, todos seguimos siendo niños. Y uno como niño, sus padres, cuando uno está en la infancia, sus padres son como unos superhéroes. Entonces uno se siente seguro con un superhéroe. Pero cuando llega a la adolescencia, ese superhéroe se vuelve el villano, el malvado, y pasa todo lo contrario. Entonces, eso es lo mismo que siente una persona que se sentía protegida con su superhéroe, su jefe superhéroe, cuando encuentra que no es perfecto y que no es un superhéroe. Pero yo creo que la responsabilidad nuestra es mostrar que un líder no es menos bueno porque se atreve a decir que también es vulnerable y que también se preocupa y que también necesita energía y que puede aprender más y que es la necesita antropología de la cual nos hablabas ahorita.
Entonces mi primer aprendizaje es: somos vulnerables. Éramos vulnerables desde antes. No nos volvimos vulnerables por el COVID. Hemos sido siempre vulnerables y eso no es malo, eso es humano. Lo segundo, otro aprendizaje, reconocimiento del otro. O sea, acá nos hemos dado cuenta de tantas cosas. Yo les digo, a nivel social, de las diferencias en educación, de colegios que todavía no han podido empezar a estudiar porque los niños no tienen forma de estudiar porque no hay la tecnología. O sea, ya no lo hay. De cómo es de verdad la situación de salud de muchas personas. De pensar de verdad en cómo está el otro. Inclusive en cosas muy sencillas. Yo les digo, acá, yo por ejemplo tengo la oportunidad de conocer cómo vive la gente, cómo es su casa, sus mascotas, su familia. Sí, cómo viven los demás. Tenemos Claro. más intimidad en medio de todo con esto que Que en las antes. condiciones anteriores, ¿sí? Yo estoy hoy, mis compañeros que trabajan en Santiago de Chile o los que están en Johor Bahru en Malasia, están a la misma distancia del que tenía la oficina enseguida de la mía, que es egresado de la escuela. De ¿Sí? acuerdo. Que lo conocemos. Sí. Entonces, el reconocimiento del otro como una base en la sociedad. Sigo, el respeto por la vida. Fíjense que la prioridad clave que yo les mencioné era cuidar las personas, la salud y la vida. Resulta que nos dimos cuenta, pues esa vulnerabilidad de la que yo hablaba, esa fragilidad del ser humano, ha hecho que ganemos conciencia de la importancia de la vida. Y dos cosas que han salido a flote. Primero, en casi todo el mundo los índices de homicidio han caído. Incluso en nuestra ciudad han caído. ¿Sí? Cierto. Es tan curioso. ¿Qué pasará ahí? ¿Sí? Y segundo, también lastimosamente han salido a flote los conflictos familiares que antes no se veían. O sea, personas que dormían en la misma casa, pero que nunca permanecían un día juntos. Esos conflictos también se han evidenciado. Otro aprendizaje, y les decía que esto era tipo lista, pero no me quiero quedar sin mencionarlos porque es como un regalo que les quiero dar: el respeto y el cuidado por los mayores y por los más vulnerables. O sea, la sociedad nuestra, las sociedades latinas en general son cercanas a los adultos mayores, pero la necesidad de cuidarlos, de protegerlos, respetando su libertad, respetando el derecho que tienen a participar en la sociedad, y el cuidado por los más vulnerables. Fíjense que cuando yo hablaba de cooperar, yo decía cooperar, pero especialmente para contribuir al cuidado de los más vulnerables. Y es que nosotros tenemos sociedades con unos problemas de equidad muy grande y nosotros no nos podemos, o sea, no es solo hablar de ellos, hay que hacer cosas. Claro. Porque Además somos una sociedad que se está envejeciendo. O sea, nuestra pirámide poblacional está cambiando tremendamente en los últimos años sin que seamos una sociedad preparada para atender las necesidades de los adultos mayores. Y ojalá ese aprendizaje se nos quedara bien guardado aquí en el cerebro a todos como una sensibilidad necesaria de aquí para adelante. Sí, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y a la gente se le olvida. Todos vamos pues con los avances que ha tenido digamos, toda la medicina y la alimentación. Es muy probable que la esperanza de vida siga subiendo. Claro. Entonces, muchos de los que estamos acá y que nos están acompañando en esta conferencia seguramente tendrán la oportunidad de llegar a ser adultos mayores. Bueno, el otro aprendizaje no lo voy a profundizar porque ya hablamos de él, y era exactamente interdependencia y ecosistemas. Claro. Pero paso a otro adicional, y es la importancia de la cultura. Fíjense que las sociedades que mejor han manejado este tema no son las sociedades más ricas. No, pues miren Estados Unidos dónde está en el número de casos. Las sociedades a las que mejor les ha ido son sociedades con culturas muy fuertes, muy marcadas, muy responsables. Entonces, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de seguir construyendo culturas donde se cuide más al otro.
y donde haya más respeto también por uno mismo. Entonces, la gestión de la cultura es otro aprendizaje. Qué curioso, yo decía, pero en el caso de Nutresa, ¿cómo así que la primera crisis grande de COVID nuestra fue en Estados Unidos? Y sí, fue en Estados Unidos, porque allá nosotros tenemos 2 plantas en Texas y tenemos una en Minneapolis, y en Texas los señores prendían, primero, no era obligatorio ningún tipo de distanciamiento. No, allá les decía, no, sería preferible que usted permaneciera en casa. Pero, y por un lado había líderes políticos que decían, oh, esto es un cuento, no pasa nada, a la calle. ¿Y qué pasa? La gente se la creyó y se enfermaron. Y fue un reto muy grande. Entonces, fíjense, hay problemas donde no le va mejor necesariamente al que tenga más dinero. En muchos problemas le va mejor al que tenga una cultura más preparada para eso. Y ojo que no estoy hablando de personas cultas o incultas. Cuando hablo de cultura, estoy hablando a cómo nos comportamos, ¿sí? Y hay una cultura por ejemplo, en una ciudad o en una comunidad o en una empresa. Entonces, la gestión de la cultura es importante. Y además, no vale decir que es que aquí somos así. Digo, no, puede que seamos así, pero ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la cultura que queremos? ¿Cuál es la brecha que tenemos? Porque uno también puede cerrar brechas en cultura. Claro. De hecho, con nuestro invitado la semana pasada hablábamos específicamente de ese tema de cultura y cómo la cultura se gestiona. Y uno de los temas clave que él decía es que lo primero es que hay que identificar dónde estás hoy y a qué quieres ser para de verdad cerrar esas brechas. Entonces te iba a preguntar, ahora que hablas de cultura en este tema, ¿cuáles son como esas características de cultura que en ese aprendizaje identificaste que eran claves de desarrollar? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esta lista que estoy mencionando. Yo diría que una parte esencial es el reconocimiento del otro, el respeto por el respeto. Otro. Esa es clave. Y el reconocimiento del otro. Y el reconocimiento de las diferencias, el entender, digamos, el actuar con sentido de humanidad. Eso es muy importante. Pero bueno, me faltan muy pocas. Yo diría, y las voy a mencionar más rápido para dar espacio a las preguntas. Una es que en estos espacios nos hemos dado cuenta que hay que reflexionar más sobre qué es lo esencial y qué es lo discrecional. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito de verdad? Yo les diría que es lo esencial. Y qué es las cosas, cuáles son las cosas que yo podría tener, pero que no pasa nada grave si no las tengo. Creo que en el fondo, en la medida en que en los hogares, por ejemplo, en muchos hogares en Colombia, más de 5 millones de personas perdieron su trabajo. Y esos hogares tuvieron que hacer ese ejercicio obligados. Bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Y qué es lo discrecional? Y yo creo que esa pregunta hay que seguirla haciendo, porque en parte en la sociedad de consumo nos llenamos de muchas cosas que se disfrutan, que pueden darnos alguna comodidad, pero que vale la pena preguntarnos qué es lo esencial. Yo por eso ahora decía, por ejemplo, para mí, la familia, para mí las relaciones de familia son esenciales. Pues eso no se compra. La salud es esencial. Para mí la educación yo creo que es esencial. Bueno, precisamente el aprendizaje que seguía, entonces diría, ser capaces de tener como esa escala de diferenciar lo esencial de lo discrecional. El otro aprendizaje es lo que hemos visto, la importancia de la educación y de la salud. Absolutamente clave. Absolutamente clave. Y de la necesidad de la evolución ahí, del fortalecimiento de los sistemas de salud y de cómo tenemos situaciones tan dispares. Pues cómo tenemos regiones donde podemos tener en el mismo país regiones que tienen 60 años de atraso comparadas con otras. ¿Sí? Eso es una cosa que nos tiene que poner a pensar. El otro tema es el cuidado de la naturaleza. Porque francamente, aunque eso ustedes pudieran decir, no, pero ya usted habló de eso, cuando habló de ecosistemas, digo, no, venga, es que si no ponemos cuidado en los temas que tienen que ver con la naturaleza, tal vez la próxima crisis venga por ahí, ¿sí? Y esté asociada o a la falta de agua,
donde ya tenemos ciudades como Ciudad del Cabo, una ciudad de gigantes, de más de 1 millón de habitantes, grandísimas, Sí. sin agua o con los temas de cambio climático que sabemos. Entonces, el cuidado de la naturaleza y tener eso en cuenta. Y de nuevo, lo que estoy hablando son reflexiones que valen como persona o como líder o como independiente para cualquiera. Y yo remataría mencionando 3 temas que tienen que ver con tu pregunta anterior, Cristina. Yo diría que los temas de empatía, de compasión, y de compasión, no vayan a entender compasión como lástima, pero sí como esa capacidad de sentir lo que le está pasando al otro, ¿sí? Pero no por lástima, ¿sí? Y pensar más en el bien común. El pensar más en el bien común. Ahí me dicen, bueno, pero ¿cómo así? Yo digo, sí, pues es que las organizaciones no solo pueden y deben generar un resultado económico a los accionistas, sino que pueden hacer muchas cosas que generan bien común con todos los stakeholders. Entonces, ese es como un extracto de mis papelitos, de mis tablero. Extraordinario, qué Espectacular. qué buena compilación de temas. Yo me has hecho pensar mucho en algo, en una reflexión que yo me he hecho cuando arrancó todo este ejercicio pues de la cuarentena y demás, y es, hombre, qué tan bueno fuera que las sociedades saliéramos de esta crisis siendo mejores de lo que éramos antes. Es decir, que este espacio para encerrarnos de manera forzada nos sirva también para reflexionar en lo que queremos cambiar y cómo queremos ser una mejor sociedad. Y ahí me conecto un poco también con el propósito pues, de Nutresa, de hacer un mundo mejor después de lo que nos ha tocado aprender, porque yo creo que todos tenemos que admitir que este ha sido un periodo de grandes aprendizajes en todos los sentidos. Sí, Miguel, y mira, yo creo que eso es muy importante, pero nadie nos asegura que eso que aprendimos quede instalado. Depende de nosotros, depende de todos los que están escuchando esto también. Y les voy a poner un ejemplo. Esta semana, yo he estado en 2 reuniones muy importantes que tienen que ver con los resultados de la empresa. Estuve el lunes con la conferencia de inversionistas. Nutresa es una sociedad anónima que está listada en la Bolsa de Colombia, tiene más de 11.000 accionistas. Y fuera de eso estuve en un panel ayer de una importante organización financiera y en los 2 paneles me tocó hacer lo mismo. Y fue que hacen las preguntas y preguntas y preguntas. Uno hace una exposición, al final hay sesión de preguntas y respuestas. Y al final, en las 2 reuniones me tocó decir, ve, a mí me da mucha pena, pero ustedes, ¿por qué no me preguntan nada de lo social y lo ambiental? ¿Sí? Entonces, depende, ¿y qué va a pasar? Digamos, tenemos una inercia, la sociedad tiene una inercia y tenemos que entender que sociedades como la nuestra, que todavía tiene un ingreso, donde la sociedad tiene muchas necesidades, las comunidades tienen necesidades, es normal que se piense mucho en lo económico. Pero es que esto no se trata de renunciar a lo económico, se trata de que al mismo tiempo le trabajemos a las otras 2 dimensiones y que nos atrevamos a poner esos temas sobre la mesa. Porque si no se habla, si no hacen parte de los planes, si no están en los indicadores, son temas que van a quedar rezagados. Y hay temas súper importantes en todas las dimensiones. Nosotros acabamos de liberar este lunes al público el plan de Nutresa para los próximos 10 años, del 2020 al 2030. Y es un plan con las 3 dimensiones. Y yo de gusto, cuando lo explico, lo primero que hago es que hablo primero de lo que tiene que ver con lo humano, con las personas. Después hablo de lo que tiene que ver con el planeta. Y dejo de último el financiero, porque el financiero es una consecuencia. Y porque si no le trabajamos a los otros 2, en el largo plazo no habría no hay economía. Total. Así es. Total. Bueno, Carlos Ignacio, ya nos están empezando a llegar preguntas y aprovecho e invito pues al resto de las personas a que nos manden más preguntas. Siempre antes de arrancar las preguntas hacemos recapitulamos cortico y es muy chévere porque tus 3 lecciones son 3 palabras
muy claras, prioridades, que quiere decir cómo con estas facilito la toma de decisiones, los ecosistemas y cómo fortalezco esas conexiones de los ecosistemas, y el tema de aprendizajes, cómo aprendo y desaprendo siempre. Entonces, con eso abrimos para las preguntas. Ya nos llegó una de Santiago Arango que pregunta: ¿qué recomendación le darías a un joven que está a 2 años de graduarse de ingeniería administrativa? ¿Cuáles son las lecciones más importantes que te ha dejado tu vida? Bueno, a ver, Santiago, yo primero es una gran responsabilidad dar recomendaciones ahí, pero lo hago con todo gusto y con mucho cariño. Yo creo que en la etapa en que estás, no sé si a esa etapa ya habrás hecho un semestre de práctica o estés a punto de hacer ese semestre. Yo diría, hay que hacer un esfuerzo por conocerse uno también como persona. En la universidad, si estás en esta universidad, esta es una universidad excelente, pero uno lo que recibe en la universidad son un montón de conocimientos, de herramientas que te van a servir más adelante con seguridad. Creo que es importante que así como has hecho ese trabajo con la profesión que escogiste, hagas un esfuerzo por mirar hacia adentro. Y porque es bueno conocerse. Normalmente uno no mira mucho hacia adentro porque le da miedo de lo que se va a encontrar. Pues yo te anticipo, te vas a encontrar que no eres perfecto y te vas a encontrar que todos tenemos algún perfil y por alguna razón nos orientamos más a unas cosas que a las otras. Entonces mi primera recomendación sería tratar de fortalecer esa mirada hacia adentro, y así como tienes planes para mejorar en lo profesional, tener planes para mejorar en lo personal. Segundo, el ser humano es integral. Trata de cultivar esas dimensiones. Yo creo que digamos, los grandes éxitos o los grandes fracasos en los dos casos están la mayoría de las veces más regidos por características de tipo personal que por cosas técnicas. Pues yo nunca tuve que despedir un ingeniero porque no supiera resolver un sistema de ecuaciones diferenciales o porque no supiera un problema de termodinámica. Los problemas normalmente son éticos, son o temas de irrespeto con el otro. Entonces, tratar de cultivar ese lado humano, esa integralidad que no te quita nada de lo técnico. Tercero, si no has hecho práctica o si ya la hiciste, aprovechar la práctica para identificar qué es lo que más te gusta, en dónde vibras y tratar de entender para trabajar en eso que te gusta, qué te falta. O sea, qué brechas hay, qué más debieras llenar, qué más debieras llenar. Y poner eso en tus planes. Y lo otro, yo diría que necesariamente tratar de encontrar algo en ese lado social o en ese lado ambiental que no sea obligación, que te motive y te conecte con la sociedad también. De forma que tú tengas tu plan personal, tengas tu plan, digamos, laboral y tengas un plan que te ayude como ayudar a que este mundo sea mejor. Yo de hecho, les confieso, yo no hago muchas entrevistas, yo apenas participo en la selección de la alta dirección, pero esa es una pregunta que yo siempre hago en las entrevistas y es, bueno, ¿qué haces tú para que este mundo sea mejor? Y no se vale, y advierto en la pregunta, no se vale que me digan que alfabetizaron cuando estaban en el colegio, porque eso era obligación, no me podían graduar. Entonces yo Esa no cuenta. No, eso no vale. Entonces, atrévete a mirarlo así. Y lo otro es, en esa parte personal, yo diría que es especialmente valioso eso de la energía de la que hablábamos ahora. Yo en alguna reunión en un colegio al que me invitaron, yo decía que uno como profesional tiene como una llama interior. Esa llama interior para mí es como la significación de esa energía. Y esa llama, cuando las cosas están muy fáciles, pues todo el mundo es bueno en lo fácil. Y la llama se vuelve pequeñita y está ahí como el piloto de un equipo que funciona con gas. Pero en las dificultades esa llama se crece. Y lo más bonito es que esa llama, todo el mundo tiene esa llama. Hay que trabajar para descubrirla y para alimentarla.
es, bueno, ¿cuáles son las cosas que le dan energía a Santiago? ¿Cuáles son las cosas con las que Santiago puede ayudar a que este mundo sea mejor? Y lo otro es disfrutarla, disfrutar todo lo que uno hace. Yo les conté ahora que yo llevo 11 cargos en Grupo Nutresa, pero les confieso una cosa, yo me hubiera podido jubilar feliz en cualquiera de los 11 cargos, porque todos me los he gozado. Entonces, no llegar a uno a hacer las cosas como en un escampadero por un ratico, yo nada, cada misión que se le entregue a uno, hacerla como que fuera la más importante del mundo y hacerla para que sea buena para la organización a la que uno está trabajando y que sea buena para el mundo. Y si lo haces así, va a ser buena para ti al final. Y eso es lo que yo me atrevería a decir, señalando que el camino de cada uno es diferente, pero que estoy seguro que cada uno viene a este mundo a cumplir una misión. Hay que encontrar cuál es y hacerla con toda esa mística y todas esas ganas. Carlos Ignacio, siendo como cuidadosos con tu tiempo, porque sé que tienes una reunión a las 4. ¿Tenemos tiempito para una pregunta más? Claro que sí. Tenemos 2 preguntas más en este momento. Una de ellas es de una persona que conocemos que se llama Rafael Arango, que es uno de nuestros profesores hoy en día en la universidad. Y Rafael pregunta, ¿qué se puede hacer para que el colaborador de la organización sea el líder de servicio en la comunidad donde vive? Muy buena pregunta, Rafael. Y yo también conozco a Rafael, es un hombre excelente. No es tan fácil porque hemos perdido tiempo muy valioso, pero yo creo, Rafael, que ahora cuando hablábamos de reconocer más al otro, de valorar más la diferencia y de pensar en que lo bueno no debe ser solo para uno, ahí está la respuesta. Yo creo que tal vez en el pasado tuvimos algunos problemas en la educación porque se esperaba que todos fuéramos igualitos y al que era distinto lo miraban raro o lo obligaban a volverse igual. Entonces yo creo que sembrar más ahí el reconocimiento del otro y creo que las organizaciones también podemos contribuir mucho a través de los programas de voluntariado donde uno pudiera aportar más al reto de juntar las ganas de servir, ¿sí?, con las necesidades. Y voy a contar una historia breve, Rafael. La Universidad de Stanford tiene un centro de pensamiento social. Y hace unos años hicieron un estudio sobre qué hacía feliz a la gente. Y bueno, la primera cosa es obvia. Lo primero que hace feliz a la gente, dio ese estudio, es compartir tiempo con las personas que uno ama. Eso es obvia. La segunda se llama servirle a los demás. Entonces esta gente decía, bueno, pero si a uno, la segunda cosa después de compartir el tiempo con la gente que ama, la segunda cosa que más feliz hace a la gente es servir a los demás, ¿por qué no servimos más? Y voy a decir una cosa terrible, no sabemos cómo. Entonces, ese cómo por el que estás preguntando es como, es la tarea de unir una necesidad sentida de una comunidad con el deseo de servir de alguien. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Y no es solo de las empresas, también la universidad lo puede hacer. Y es tratar de crear más esos bancos de horas, tratar de aprovechar más la disponibilidad de expertos que a lo mejor se jubilaron, pero están en plena edad productiva y quieren y pueden. Tratar de demostrar que ese servicio social desinteresado hace que las personas se mantengan activas, vigentes. Tratar de demostrar que los problemas no son solo del gobierno, más. El gobierno solo no puede, nosotros sabemos que no puede, es más, no tiene los recursos. Entonces, convocar y unir esas puntas es clave. En las empresas lo tenemos que hacer, pero en el resto de la sociedad también. Yo creo que ese es el reto, Rafael. Bueno, y la tercera pregunta. La pregunta de Javier Acosta dice, el equipo de trabajo de cualquier organización es un ecosistema y sus partes que lo conforman deben conocerse, desde la individualidad, espiritualidad y conocimiento personal. ¿Cómo acercar el equipo de trabajo de la organización en ese sentido?
Javier, esa es una pregunta muy buena, porque a veces se confunde, a ver, primero hay unos temas de privacidad y de derecho a la privacidad que son temas legales, son absolutamente legales. Y a veces tenemos excesivo respeto y se confunde ese excesivo respeto con el desinterés. Yo creo que el fomentar el que haya capacidad de escucha real en las organizaciones es clave. Segundo, el ser disciplinado en cosas elementales como restringir el uso de los celulares en las reuniones y el sacar la tecnología y bajarle la intensidad al PowerPoint en las reuniones y fomentar más el debate y la discusión es importante. Por último, y cuento una que la estamos haciendo en ese programa de alta dirección que estamos adelantando, nos atrevimos a hacer los planes, a compartirlos de forma conjunta y hacerle seguimiento juntos. Inclusive mi plan, o sea, yo me siento con mi equipo y les digo, yo vi que tengo esta oportunidad y estoy trabajando esto y estas son mis actividades y le estoy haciendo seguimiento así. Mi plan de mejoramiento como líder. Creímos que iba a ser muy duro, pero ha sido absolutamente enriquecedor. Qué chévere. Lo otro es fomentar internamente en los equipos actividades que existen, probadas de autoconocimiento. O sea, lo más grave de las brechas son las que uno tiene y no es consciente de que las tiene. Entonces hay dos formas, o te las decimos o te invitamos a un programa donde tú las descubres y lo haces sin que haya presente nadie de la organización, pero tú vienes con tu diagnóstico y tu plan y tú haces tu plan. Entonces yo creo que de nuevo la cercanía es importante, respetando la privacidad, pero que en los equipos esa revisión conjunta hace parte de que en grupo nos veamos vulnerables. Digo, pero sí, a mí que me tocó, yo dije, no, pues en la primera reunión yo dije, no, yo muestro mi plan de primero y yo digo que yo me voy a medir de primero. Y si vamos a hacer una evaluación de 360 grados, hagamos la mía de primero. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, de ahí los otros compañeros pues les va a quedar muy difícil decir que no. Claro. Yo creo que mal haríamos en una organización en dejar que los líderes fueran los únicos que no se midieran o que no tuvieran planes de mejoramiento. De hecho, es al revés. Por la responsabilidad, por la posibilidad de influir, tenemos la responsabilidad de buscar todos los días cómo mejorar, de escuchar mejor. Hay gente que no espera ni siquiera que uno le diga algo. Lo que quieren es contarle a uno algo. Pero a veces hay empresas donde ni siquiera escuchan. Yo digo, no puede ser. A mí me dicen, bueno, ¿y usted escucha? Yo, claro. Les pongo un ejemplo. Normalmente yo entre noviembre y diciembre hago 30 reuniones. Me reúno con todos los sindicatos y todos los pactos de todas las empresas en el Comité de Derechos Humanos del Grupo Nutresa. Digo, si yo, ¿qué pasa? Un jefe de esos señores, pues si yo hago eso, ¿cómo un jefe no los va a escuchar? Pues que si no lo escuchan después, claro, yo sí los escucho. Entonces hemos logrado ir haciendo que eso se vuelva parte de la cultura que hablábamos ahora. Entonces, como todos aprendemos toda la vida, y eso es parte de la tercera lección de la que hablábamos, crear esos ambientes de confianza donde uno se atreve casi que a pensar en voz alta y donde si uno se equivoca no siente miedo, ni siente que van a pensar que uno es menos, sino que sienten que está siendo abierto. Son ambientes que generan unas dinámicas muy diferentes. Hay que atreverse a construirlos, porque claro, uno no puede esperar que todo el mundo sea muy abierto si uno no lo es. Claro. Eso sí, ahí no es está por ahí. El tema del ejemplo, que un líder debe dar ejemplo todo el tiempo. Así es. Y parte del ejemplo tiene que ser reconociendo cuando uno se equivoca. Claro. Entonces, estos son temas muy largos. Yo les agradezco mucho, Cristina y Miguel. Se fue el tiempo volando. Sí, no lo sentimos. Muchas gracias por esta generosidad con el tiempo, que yo creo que es
de esos pocos recursos que son no renovables y que son extremadamente valiosos, sobre todo para una persona con tantas responsabilidades. Pero creo que ha sido hoy una de esas sesiones donde nos ha quedado un solomito así bien carnudo, bien positivo para todos los que lo acompañamos, los que estuvimos aquí conectados y los que nos podrán ver después en diferido. Muchas gracias, Miguel. De nuevo, mil gracias por haber aceptado la invitación, por la generosidad de lo que nos compartiste y de haber invertido pues un 50% más del tiempo que tenías para esto. De verdad que mil gracias. Invitarlos a todos la semana entrante. Volvemos a tener otro espacio de 3 lecciones con Alejandro Mesa de Premex. Nos va a hablar sobre sus lecciones acerca de organizaciones exponenciales. Entonces creo que también va a ser un espacio bien chévere para todos. Entonces, Carlos Ignacio, también estás invitado. Muchas gracias y espero que todos estén bien, cuídense mucho y gracias por el espacio. Esto lo único que busca es generar reflexiones y cada uno escoge su camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien todos. Gracias. Chao. Chao.